Hola niños, el día de hoy vamos a seguir desarrollando nuestra actividad de aprendizaje. ¿Qué observamos? Una planta, ¿verdad? En la otra imagen, qué lindas flores. ¿Dónde estarán creciendo? En otra imagen, observamos un jardín. ¿Cuál será nuestra actividad de hoy, niños? Nuestra actividad de hoy será: las plantas son importantes en el lugar donde vivimos. Nuestras metas: explicar la importancia de las plantas en la vida de las personas de nuestra comunidad. Los materiales que vamos a utilizar: el día de hoy tenemos el cuaderno, hojas de reuso, lápiz y borrador, lápices de colores y el portafolio. Lee con atención lo que dicen las niñas y los niños sobre las plantas que crecen en las comunidades donde viven. ¿Qué dice la niña? Donde vivo crece mucho eucalipto. Cuando llueve se siente su aroma. Lo usamos para aliviar los resfríos. Y su amigo contesta: donde vivo crecen muchos gladiolos y azucenas. El ambiente huele muy bien. Los usamos para hacer bonitos ramos y lindas alfombras. Y el niño dice: donde vivo crece el chihuahuaco. Es un árbol muy grande. Allí hacen sus nidos las aves del bosque. Todas y todos dicen que atrapa mucho aire sucio. Y la niña responde: donde vivo crecen muchos algarrobos. En casa preparamos algarrobina y con ella ricos jugos. A partir de la lectura, responde algunas preguntas. ¿Conoces las plantas que se mencionan? ¿Cuáles son? Algunas plantas, como el eucalipto, azucenas y los gladiolos, son conocidos y crecen en los parques. ¿En qué lugar del país crecerán esas plantas? ¿Cómo lo sabes? El algarrobo crece en el norte, el chihuahuaco en la selva y el eucalipto en todo el Perú. Según lo que dicen las niñas y los niños, ¿para qué utilizan las plantas en cada lugar? Algunas de las plantas son útiles para el hombre como alimento y aromático. ¿Qué plantas se utilizan en tu familia y comunidad? ¿Para qué las usan? En mi familia y en mi comunidad lo utilizan como ornamentales en los jardines y aromáticos. ¿Sabías que las plantas son mucho más que un bello adorno en el ambiente? Brindan alimento a las personas y a los animales. Nos ayudan a curar algunas enfermedades y sobre todo producen el oxígeno que necesitamos para respirar. Se dice que una persona necesita cada día aproximadamente el oxígeno que produce 22 árboles. Te invitamos a leer el texto El agricultor de flores, que se encuentra en la sección Recursos. Tras haber leído el texto, responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Por qué la mamá compraba flores en el mercado? Claro, compraba porque al comprarlas recordaba con mucho cariño a su abuelo, quien era un agricultor de flores. ¿Qué es un agricultor de flores? Es la persona cuyo trabajo es sembrar y cultivar y cosechar flores. ¿Por qué será importante sembrar y cuidar las flores? Las flores son importantes porque nos proporcionan oxígeno, alimento y también como adorno. Importante. Claro, las plantas que observas en el ambiente pueden ser árboles, es decir, plantas de gran tamaño y que tienen un tronco grueso. Por ejemplo, el cedro, el pino, el eucalipto. También hay arbustos, plantas de tamaño mediano, que tienen troncos delgados, por ejemplo, el guarango, el algodón, el algarrobo.
Asimismo, encontramos plantas herbáceas, que son plantas pequeñas, cuyos tallos son blandos, por ejemplo, la totora, la papa, el llantén, el girasol, etc. Estas plantas conforman nuestras áreas verdes. En tu cuaderno o una hoja de reuso, copia la siguiente tabla. Escribe el nombre de 3 plantas que crecen en tu casa o en tu comunidad. Luego explica por qué son importantes en la vida de las personas. Observamos el cuadro. Nos dicen plantas que crecen en mi casa o en mi comunidad. Allí, niños, tienen que escribir el nombre de 3 plantas. Y en el otro cuadro dice por qué son importantes en la vida de las personas. Y tienen que explicar por qué son importantes las plantas que escribieron en la vida de las personas. ¿Sabías que algunas personas muestran malos hábitos hacia las plantas? Las pisan, arrojan basura sobre ellas, no las riegan. Otras personas afectan los cultivos de las plantas con el uso exagerado de abono artificial o al talar en exceso los árboles de los bosques para producir madera y papel. Muchas plantas están en riesgo de desaparecer. Seamos defensores y defensores de las plantas. Escoge una planta de tu comunidad que te interesa conocer más. Dibuja o pega la imagen de esa planta en tu cuaderno o en una hoja de reuso y luego escribe su nombre que necesita para crecer y cómo la utilizan. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso, luego reflexiona y escribe las respuestas. ¿Cuál era nuestra meta, niños? ¿Se acuerdan? Claro, es explicar la importancia de las plantas en la vida de las personas de nuestra comunidad. Tenemos los criterios para evaluar mis aprendizajes. Dialogué sobre lo que dijeron las niñas y los niños acerca de las plantas que crecen en su comunidad. Expliqué por qué las plantas son importantes en la vida de las personas de mi comunidad. Niños, ustedes van a marcar de manera consciente si lo están logrando o necesitan mejorar. Bien, niños, el día de hoy hemos aprendido sobre la importancia de las plantas en la vida de las personas de nuestra comunidad. Hemos llegado al momento de nuestro reto. Comenta con tus familiares acerca de la importancia de las plantas que crecen en tu comunidad. Escucha sus opiniones y propon ideas para cuidarlas. Muchas gracias, niños, por su atención.